días, el Señor les bendiga grandemente. Estamos ahora en el tiempo de la predicación. Vamos a orar para quedar entonces en la predicación. Padre Celestial, te damos gracias, Dios del cielo y de la tierra, por darnos la oportunidad, oh Dios, de participar de estas cosas que tú has mandado, Señor, que son importantes, que son grandes para la vida, que son importantes en este nivel espiritual, oh Dios, y en toda la vida. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo, y gracias, Padre, por el reino de los cielos establecido en el cual estamos reinando con el Señor, participando con él, oh Padre, de todas las bendiciones que tú dispusiste de antemano, Señor. Gracias, Padre amado, por darnos la bendición de tomar parte en el Evangelio, en la muerte, sepultura y resurrección del Señor, y poder, oh Padre celestial, estar conmemorando hoy con gran gratitud, oh Padre, y gran gozo, Señor, con gran alegría y mucha esperanza en el Evangelio de Jesús que nos trae la salvación, Padre, la salvación eterna. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad también de la ofrenda. Bendice mucho todo esto que se hace. Permite que podamos ser como tú eres, generoso, Padre Santo. También gracias por la palabra que podemos predicar. Permite, Padre, sabiduría para hablar y para escuchar, para entender, oh Dios, las cosas, para poder poner todo esto en nuestro corazón, oh Padre, y así, Señor, disfrutar de un entendimiento que nos lleve, Padre Celestial, a poner por obra tus mandamientos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por todo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar hoy en el libro de Efesios nuevamente. Hace algún tiempo estuvimos hablando acerca del capítulo 1 del libro de Efesios, en donde hablábamos de las grandes bendiciones que tenemos a nivel espiritual. Y una de las cosas que destacábamos aquí en Efesios capítulo 1, en el versículo 3, es que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y decíamos entonces que el hecho de que Dios nos haya bendecido con todas las bendiciones espirituales es porque no teníamos ninguna de ellas. La palabra toda bendición espiritual explica la necesidad que teníamos de todas ellas. No teníamos ninguna, pero Dios en su gran amor ha proveyó todas las bendiciones espirituales para nosotros. Las puso a disposición de nosotros en Cristo Jesús. Mencionábamos que así como en el tiempo cuando Dios creó el cielo y la tierra, Él hizo primero la tierra y luego a nosotros, a los hombres. Pero antes de crearnos a nosotros, ya tenía todas las bendiciones que nosotros requeriríamos para vivir. Y cuando nos hizo, ya todo estaba listo para que la vida de los hombres se desarrollara en la tierra. Espiritualmente es la misma idea. Dios hizo posible que Cristo viniera, que muriera, que estableciera su reino, que pusiera todas estas cosas en la tierra, como lo prometió, lo profetizó por los santos profetas del antiguo pacto, como es su plan eterno. Y al hacer todo esto, en el día de Pentecostés, que nuestro hermano Carlos leía ciertos pasajes ahí ahorita en el capítulo 2, Dios hizo posible que las personas entrásemos al reino de los cielos. Los primeros, los casi 3,000 ahí en el día de Pentecostés, luego los gentiles en el capítulo 10 del libro de los Hechos también, y de ahí en adelante todos los que hasta hoy, hasta este día, hemos venido entrando en el reino de los cielos, como en toda la semana y en estos tiempos de pandemia hemos visto a muchas personas obedecer al evangelio, y no es otra cosa que venir a disfrutar de todas las bendiciones espirituales que Dios ha dado. Una de ellas es participar del reino de los cielos, llegar a ser parte de él, llegar a estar en él, entrar en él, poder ver el reino de los cielos, poder estar en esta bendición espiritual que Dios nos da. Pero Dios nos dio toda bendición espiritual, y ahí en el capítulo 1 se mencionan varias. En el capítulo 2, vamos a estar estudiando ahorita el capítulo 2 un poco, capítulo 2 de Efesios, versículo 1, vamos a ir hasta el 10. En el capítulo 2, lo primero que encontramos es, y Él os dio vida a vosotros. Y Él os dio vida a vosotros. Esta es una bendición espiritual. Él nos dio vida. Es espiritual porque físicamente estamos vivos. Físicamente los efesios, cuando llegó el evangelio a sus vidas, estaban vivos, pero espiritualmente no lo estaban. Noten la otra parte del versículo también. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
La condición espiritual de las personas fuera de Cristo o antes de venir a Cristo es condición de muerte. Así estaban los efesios y así estábamos también nosotros, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de iniquidad causa la muerte espiritual. Y así era nuestra condición, pero Dios nos bendijo aquí con una bendición espiritual muy especial. Nos resucitó, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es muy grande. Ya no estamos muertos. Los efesios estaban ya vivos espiritualmente y con la capacidad de comprender cosas como las que nosotros estamos hablando hoy aquí. En el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este versículo nos habla de cómo era nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir o la manera de vivir en primer lugar de los efesios era vivir en el pecado. Vivir de acuerdo a la carne, vivir de acuerdo a los pensamientos, a las ideas del corazón. Y este sigue siendo problema de la raza humana. Los hombres siguen viviendo en sus pensamientos, siguen satisfaciendo sus propios deseos. Pero los cristianos hemos recibido vida de parte de Dios por medio de Cristo para que ya no hagamos eso, para que ya no sigamos viviendo conforme a nuestra voluntad, los deseos de nuestro corazón y los pensamientos de nuestra mente, sino que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que aceptemos la guía de Dios o la guía del Espíritu Santo para vivir de una manera distinta, hacer cosas distintas, como esta, por ejemplo, la de adorar a Dios, la de escuchar su palabra, la de venir a participar de la cena del Señor y de todo lo que hacemos, de cantar y de orar. Es una vida distinta, es una vida espiritual. Es una vida de una persona resucitada, una persona que ya no está muerta en delitos y pecados, sino que está viva en Cristo Jesús y que ahora hace cosas distintas. Como ya no vive de acuerdo a los pensamientos de la mente ni a los deseos del corazón, vive entonces de acuerdo a la voluntad de Dios, guiado o guiada esta persona por el Espíritu Santo. El versículo dice que andábamos en la corriente del mundo, es decir, andábamos viviendo de acuerdo a como todos viven, el modelo del mundo, imitando tal vez a nuestros familiares, a nuestros amigos o a cualquier persona, viviendo como todos han vivido, como todos están viviendo lejos de Cristo, en la vanidad de la mente. También lo dice aquí el capítulo 4, versículo 17, viviendo de acuerdo a las vanidades, a los meros pensamientos humanos. Y también aquí hay algo muy grave. Hay algo muy grave aquí en el versículo 2 dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, también nos bendijo con la libertad o la liberación de aquel que opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son los que no han obedecido a Dios. Aquellos que están en el mundo, ellos no obedecen a Dios. Y el que opera en ellos, el que trabaja en ellos es Satanás. Satanás opera en todo lo que tiene que ver con el mal. Reina en las tinieblas y hace que la gente desobediente, como cuando nosotros o los efesios no habíamos llegado a Cristo, Él operaba en nosotros, Él trabajaba, Él manipulaba nuestra vida o nos llevaba cautivos de tentaciones y de cuanta cosa mala en el mundo existe. Esto es una cosa muy grave, pero verlo ahora desde el punto de vista cristiano y verlo ahora hablando de aquel que ha sido redimido, Dios entonces nos ha dado una bendición muy grande al liberarnos de la potestad de Satanás, porque ya Satanás no opera en nosotros. Fuimos librados de su poder para que ya no opere en mi vida, de modo que me domine o que me tenga cautivo y me lleve a donde Él quiere que yo vaya, sino que ahora quien opera en mí es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo,
llegamos a estar en Cristo cuando obedecemos el Evangelio. Y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. La palabra o la frase conforme al Espíritu de Dios hace referencia a quién te está guiando ahora. ¿Quién está ejerciendo potestad en tu vida? ¿Quién está diciéndote cómo vivir o qué hacer? Y en este caso particular, en este caso especial, es el Espíritu Santo el quien te está guiando o te está diciendo. Y ya no hay condenación. Esto también es importante aquí notarlo. Hay condenación para aquel que está viviendo conforme a la carne y en quien Satanás opera. Hay condenación, porque todas las obras que hace son de acuerdo al maligno, no son de acuerdo al Señor y son cosas que traen como paga la muerte. Pero para aquellos que hoy vivimos, o los hermanos en todo el mundo, y para los efesios en la época, ya guiados por el Espíritu Santo, liberados de la potestad de Satanás y ya no viviendo de acuerdo a la mente o al corazón, a los deseos del corazón, ya no había condenación para ellos, tenían la salvación. Como nosotros hoy disfrutamos de la salvación en Cristo Jesús. Dios nos ha liberado y nos ha bendecido. En primer lugar, nos dio vida porque estábamos muertos. Nos liberó de una vana manera de vivir y nos liberó también de seguir viviendo bajo la potestad del dominio o la manipulación o el operar del maligno en la vida de nosotros. Ya no es así. Y eso es una bendición muy grande, hermanos. Porque Satanás es alguien que tiene poder, Satanás es alguien que tiene al mundo engañado en miles de maneras y uno puede ver el problema allí. Entonces el estar del otro lado, el estar en la otra orilla, el estar en el otro reino, el estar en el reino verdadero, el reino eterno, en el reino de Cristo, es una gran bendición para usted y para mí. En el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí nos muestra el problema de ese tipo de vida, la parte final. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La forma de vivir fuera de Cristo es una forma que trae no solamente la muerte, sino también la ira de Dios sobre nosotros. En el libro de Romanos 1:18, la escritura dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El pecado produce ira. El pecado produce la ira de Dios. El pecado hace que el Señor se enoje. El pecado impide que heredemos el reino de los cielos o que tengamos paz con el Creador. El pecado es algo muy dañino, demasiado perjudicial. El pecado lo expone a uno a la ira de Dios y se llama así a todo aquel que no está todavía en Cristo. Un hijo de ira, objeto de la ira de Dios. Pero usted ya no lo es. El cristiano ya no es objeto de la ira de Dios, ya no es blanco de la ira de Dios. Ahora es una persona bendita, una persona que disfruta de la gracia de Dios, una persona que está en Cristo y al estar en Cristo disfruta de la gracia y de la bendición. En vez de ira, la gracia. En vez de condenación, la salvación. En vez de ser un hijo de ira, un hijo amado, un hijo redimido, un hijo ya adoptado, como lo veíamos en el capítulo 1 del libro de Efesios. Una persona ya en Cristo, en Dios, una persona que está guiada también por el Espíritu Santo. Hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, en el mismo paquete. El mundo está en ese paquete y nosotros, o el que no era cristiano, estaba también en ese paquete mismo, en ese mismo grupo de objeto de ira de Dios. Pero ahora no es así. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos.
y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y el versículo que sigue dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, que hizo sobreabundar para con nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En este pasaje nos encontramos con lo que Dios ha hecho. En primer lugar, nos encontramos con nuestra condición de perdición y con aquel que operaba en nosotros, pero luego entra el amor de Dios en el 4, pero Dios que es rico. Estando nosotros aquí, como dicen por ahí, no falta el pero el pero aquí es una bendición. Porque Dios, al vernos en semejante condición de perdición y bajo la potestad del maligno y siendo objeto de su ira o blanco de su ira, en su gran amor con que nos amó estando todavía en la condición de muertos y de pecadores. Por ese gran amor nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Dios nos dio lo que no merecíamos. Dios nos da lo que no merecemos. Dios nos pone en su gracia y en su gracia nos recibe y nos enseña y nos bendice. A pesar de que merecíamos, por supuesto, la ira, lo dice el versículo 3. Pero Dios es rico en esa misericordia y en ese amor con que Él nos amó. Esto es algo de reconocer. El hecho de que estemos hoy en el cristianismo o en la iglesia del Señor es meramente por esto, por el gran amor de Dios y por su gracia que nos ha permitido llegar a estar aquí ahora, vivos y con todas estas bendiciones espirituales que Él nos permite disfrutar. Algo interesante que está en el versículo 5 es, en primer lugar, que estábamos muertos, repite la idea, pero dice que nos dio vida, pero nos dice juntamente con Cristo. Aparte de Cristo no existe esa vida. Por eso se requiere de nosotros en el cristianismo la constancia o la fidelidad o la perseverancia. Como Hechos 2:42 lo dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así tiene que ser con usted y conmigo y con todos los que van llegando al Señor. Porque es en Cristo donde estas bendiciones de salvación y de vida se hacen patentes, se hacen una realidad y se mantienen reales. Pero sin Cristo no. Sin Cristo se pierde todas esas bendiciones. Sin Cristo ocurre como cuando el apóstol escribe a los Gálatas y les dice, de la gracia habéis caído, los que por la ley os justificáis. No estaban en Cristo ya. Habían caído, se habían apartado. Luego, en el versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó. Eso ocurrió en el bautismo, fuimos resucitados. Y yo no sé si a veces nosotros le damos el suficiente énfasis al punto de haber sido resucitados. Nosotros a veces pensamos mucho en la muerte de alguien físicamente hablando y de seguro anhelaríamos verlo resucitado otra vez y que esté en casa y que podamos volver a desayunar, almorzar, comer, participar de cosas juntos, pero ya se murió y veremos la resurrección de esa persona en el día final. Pero yo no sé si pensamos tanto en la bendición de que tú estabas muerto, pero Cristo te resucitó. Y ahora como vivo participas de la comunión con Dios y de la bendición con Dios y de todas las bendiciones espirituales que en la iglesia de Cristo hay. Como vivo, no como muerto. Necesitamos entender, yo creo que la misma idea. Así como anhelamos que aquellos que murieron y quisiéramos, ojalá, pudieran resucitar, físicamente hablando en ese caso, para seguir compartiendo con ellos. Pero sabemos que eso no se puede. Igual lo anhelamos. Pero en el caso espiritual no es meramente una cuestión de un anhelo, es una realidad. Yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados y Dios me resucitó, me dio vida, me puso a caminar con los vivos en su iglesia, con usted, con los que han sido redimidos en el Señor. Y usted estaba igual muerto en sus delitos y sus pecados y Dios le dio vida en Cristo Jesús.
Y no es una mentira, es una realidad. Incluso esta vida es todavía mejor o más grande que todo lo que tiene que hablarse en términos materiales o físicos. Esta resurrección que ya hoy disfrutamos en Cristo, que ocurrió en el bautismo, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 12, es para siempre. Aunque nuestro cuerpo muera, igual resucitará en el día final, para vida eterna. Pero ya usted espiritualmente disfruta de la vida, versículo 1, y Él os dio vida cuando estabais muertos, y versículo 5, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La iglesia es el lugar celestial. La iglesia, el reino espiritual, es un lugar espiritual. Dios nos sacó del reino de Satanás, que es espiritual también, y nos puso en su reino, en el reino del amado Hijo de Dios, Colosenses 1, 12 y 13. Nos puso en su iglesia, un lugar espiritual. Nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Estamos con Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 lo dice. Disfrutamos de la resurrección. Disfrutamos de todas estas bendiciones. Estamos sentados, estamos reinando con Cristo. Dice versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que Dios está haciendo al haber hecho esto con los efesios es mostrarles a ellos la abundante riqueza de su gracia para con ellos. ¿Cómo se vio eso? Bueno, ellos estaban muertos y ya no lo estaban más. Al obedecer el evangelio llegaron a estar vivos en Cristo, y es la misma idea para el siglo XXI. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, al igual que con los efesios, nos mostró las abundantes riquezas de su gracia, la bondad, la grandeza, la riqueza de su misericordia, de su amor para contigo, para conmigo. ¿Cómo? Te resucitó de los muertos, te dio vida juntamente con Cristo, te libró de las garras o de la potestad o del dominio del maligno, y te puso a vivir bajo la guía y el dominio de Cristo. Y te dio también el Espíritu Santo. Eso lo leíamos en el capítulo 1, el versículo 13 y 14, donde dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También hizo eso el Señor. Y así, con esas cosas, con esas bendiciones espirituales, Dios está mostrando las abundantes riquezas de su gracia. Y es un contraste con lo material. Bueno, es porque lo material ya lo tienes. Las bendiciones materiales están ahí. Necesitabas un cuerpo para vivir aquí en la tierra, ya lo tienes, estás en él. Necesitabas una familia, también la tienes. Necesitabas trabajo o estas cosas, ya están ahí. Dios también en eso ha mostrado su bondad. Pero aquí Dios está mostrando su bondad en unas bendiciones que se encuentran exclusivamente en Cristo y que solamente disfruta aquel que llega a estar en Cristo, en el bautismo para el perdón de los pecados. Y entonces, si usted está en Cristo, tiene todas estas bendiciones. Ahora, si usted no está en Cristo, usted hoy puede venir a Cristo, puede creer en el evangelio, en su muerte, sepultura y resurrección, y puede arrepentirse, puede confesar la fe en el Señor, puede reconocer que Él es el Hijo de Dios y puede bautizarse hoy. Hoy podemos bautizarle a usted para el perdón de sus pecados. Y hoy mismo Dios le puede sacar a usted del reino de Satanás y ponerle en el reino de Dios. Para eso predicamos el evangelio, para que usted disfrute de las abundantes riquezas de la gracia de Dios para con usted. Pero en Cristo, tienes que estar en Cristo, si no, no. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es la gracia de Dios, y la fe también. La fe es don de Dios. A Cristo se le llama en el libro de Hebreos 12,
1 y 2, especialmente en el 2, la Biblia dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Cristo es el que ha hecho posible aquello en lo que nosotros debemos creer para ser salvos. Y Cristo hace posible eso también al predicarnos, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, en Romanos 10:17. Entonces, cuando la fe llega a ti, Dios está poniendo delante de ti aquellas cosas en las cuales Él quiere que creas. Y Él quiere que las creas para que seas salvo. Cuando predicamos el evangelio, le estamos dando aquello que la gente necesita creer para ser salvo. Y lo que estamos haciendo es diciéndole, mira, Dios te pone esto delante para que lo creas y para que creyendo en estas cosas seas salvo. Porque por gracia sois salvos, por gracia, no por mérito mío. Yo no me merezco la salvación, ni nunca hice, ni nunca he hecho nada para merecer la salvación. Es la gracia de Dios la que me salva. Es la fe en el evangelio, es por medio de la fe en Él. Pero la obra es de Él. Yo lo que hago es creerle a Él y mantenerme creyendo en Él, mantenerme ahí, constante en mi fe. Y viviendo guiado por el Espíritu Santo, pero no es por mérito mío ni por mérito suyo. No fue por mérito de Pablo que Pablo fue salvo y no fue por mérito de los efesios. La abundante riqueza de la gracia de Dios es el punto. Ello es lo que cambió la vida de los efesios y de Pablo. Y ella es la que cambió la vida nuestra también y la que puede cambiar la vida tuya, a quien estamos llamando por medio del evangelio para que vengas a Cristo. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí ninguno se puede jactar, aquí ninguno de nosotros en la iglesia de Cristo, nadie puede jactarse de nada, ni gloriarse de nada. Y si de una cosa nos podemos gloriar, es de Jesucristo, de Él, de una persona. Y de su sacrificio, es decir, del evangelio. Y si en alguien nos podemos gloriar es en la obra de Dios y en Dios, quien ha hecho todo esto para que lo disfrutemos. Pero en mí o en ti no hay nada de qué gloriarnos, porque lo que somos no lo somos por nosotros. Lo que somos lo somos porque el Señor ha hecho que lo seamos. Si es un talento, si es una habilidad, si es que eres esto o aquello, Dios te ha hecho, Dios te ha dado. Y entonces siempre la gloria pertenece a Él y no a mí. Luego el versículo dice 10, el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buen. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Noten eso. Ese versículo 10 es como el resumen de lo que hay ahí, de lo que estamos leyendo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en esta salvación, en este cambio de lugares espirituales, de las tinieblas a la luz y en este cambio de poderes? Del poder de Satanás al poder de Dios y todo eso. 10, porque somos hechura suya, somos la obra de sus manos, como cuando Dios creó el mundo en el principio y creó a Adán y a Eva con sus manos, tomó el barro el Señor e hizo a Adán y luego tomó sus manos y de la costilla de Adán hizo a Eva con sus manos también. Asimismo ahora en el cristianismo, o nosotros para venir a ser cristianos, somos hechura de Dios, somos la obra de Dios, la mano de obra de Dios. Dios es el que nos hizo y nos hizo para esto mismo, para disfrutar de todas estas bendiciones y para que disfrutando de todas estas bendiciones nosotros le sirvamos a Él. También en las cosas que Él ha creado, que Él ha preparado, creados en Cristo Jesús. Noten esto aquí, creados en Cristo Jesús. Sin Él no. Sin Él es la creación del Edén. Nada más. La primera creación, la creación material, terrenal, el ser hechos hombres. Pero la segunda es el ser hechos cristianos,
el ser hechos hijos de Dios, espiritualmente hablando, el ser puestos en Cristo y el ser parte de Cristo, el estar unidos a Cristo para buenas obras, para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Por ejemplo, adorar a Dios de verdad, con el derecho de hacerlo, con la instrucción correcta para hacerlo. La buena obra de predicar el santo evangelio, la buena obra de servirnos los unos a los otros en Cristo, en la iglesia de Cristo, e incluso de servirle al mundo a través de lo mismo que Dios ha creado, porque no hacemos nada más allá de lo que Dios ya dispuso que se haga. No hacemos nada nuevo, no hacemos nada que esto me lo inventé yo, esto es de mi autoría. No, Dios creó todo para que los salvados pudiéramos hacer las cosas. Les pongo un ejemplo para entender. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, también había hecho la tierra y el jardín del Edén. Entonces Dios le dice a Adán, mira, aquí está el Edén, ponte a trabajar en él, guárdalo, tú eres el que va a cuidar del Edén. Bueno, Dios lo creó y ya le había hecho en qué ocuparse. Y lo mismo pasó con Eva. Y luego con todos los hombres, y Dios a todos los hombres en la tierra, en algo nos ha ocupado en la tierra, en la creación primera. Pero luego ahora en Cristo Dios hizo lo mismo, pero esto es una cosa espiritual ahora. Y ahorita la creación es en Cristo Jesús. La salvación y la vida eterna y todo lo que en él hay y todo lo que estamos hablando aquí. Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, hermanos. Toda la semana, miren, cada día que Dios nos da, nos está dando la oportunidad de obrar de acuerdo a lo que Él ya ha dispuesto en aquello en que nosotros podemos andar para que glorifiquemos su nombre y para que le sirvamos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos, para que anduviésemos en ellas. La vida cristiana es así. Hacemos cosas que Dios de antemano preparó. Entonces, pasamos de muerte a vida. Cambiamos de poder, del poder del maligno al poder de Dios. Ahora el Espíritu Santo nos guía, ya no nuestro corazón o los pensamientos de nuestra mente, lo que dice la palabra de Dios. Ahora como resucitados, como vivos en Cristo, sentados con Cristo en los lugares celestiales, participando del reino de los cielos, como sacerdotes en el reino de los cielos, por gracia, por su puro amor, no por nuestras obras, para servir, para trabajar en su iglesia. En este tiempo, como en todo tiempo, hay oportunidad de servir. Aproveche eso, porque Dios para eso le creó en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por habernos dado vida nueva en Cristo Jesús, vida eterna. Gracias por habernos librado del mal. Gracias porque a ti te debemos todo, Padre. Por tu gracia y por tu amor estamos en Cristo ahora. Bendícenos en él. Padre, gracias por darnos la bendición de creer en Cristo y de habernos creado en él para estas buenas obras. Bendice grandemente nuestra vida y a mis hermanos y hermanas. Y bendícenos, Padre, en este propósito de servirte. Gracias porque fuiste tú quien hizo primero ese propósito y nosotros lo hemos hecho nuestro. Permite que podamos desarrollar al 100% y más aún, Padre Santo, en servirte y en honrarte. Gracias por todas estas bendiciones espirituales que nos has dado. En Cristo, gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos llegando así al final de nuestra reunión. Vamos a estar en anuncios, en algunos anuncios. En este día vamos a saludar también a todos los que se han conectado con nosotros a través de Facebook y a través de Zoom. Muchas gracias, hermanos y amigos, por estar con nosotros aquí a través de estos medios que Dios nos está permitiendo. Quiero preguntarle al hermano Fernando Ospina, ¿qué anuncios tenemos hoy?
Entonces, para que el hermano pueda abrir su micrófono, o los que están conectados desde la casa del hermano Fernando Espina, para ver si tenemos algún anuncio en este día. Hermano Fernando, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor, y contarnos qué anuncios tienes para hoy? Saludos a los hermanos entonces en esta semana, a los que cumplen años, vamos a hacer una oración por ellos también. Saludar a nuestra hermana Ángela, a nuestros hermanos Martín, Lola, a Alejandra también, saludar y orar mucho por nuestra hermana Rosalba Seferino también. Hemos venido orando por hermanos enfermos con el COVID, por ejemplo, por nuestra hermana Marta Seferino, por Santiago. Hemos estado orando por ellos, que gracias a Dios están mejor. Por el hermano Sergio en Bello, por Alex también, aquí en la ciudad de Medellín, hermanos que han tenido el COVID y hemos estado orando por ellos como por muchos otros en el mundo. También en la semana, pues ya saben, hermanos, las actividades que hay, devocionales, estudios bíblicos y todo eso, en el día y en la tarde, con el hermano Fernando en la noche a las 7:30 y el devocional a las 9, con Marinilla también a las 7:30. En el devocional de las 9 estamos estudiando en estos días la serie acerca de los héroes de la fe. Esta semana vamos a estudiar la parte que comprende todo lo que tiene que ver con Abraham, si Dios lo permite. Entonces, hermanos amados, seguir orando por todo esto, seguir dando gracias a Dios, seguir confiando en Dios. ¿Sí? Cumpleaños de nuestra hermana Adriana Ochoa. Vamos a mirar aquí en el chat. Cumpleaños de Adriana Ochoa, 20 de agosto. Bueno, vamos a orar por nuestra hermana. Y vamos a orar para poner toda esta semana en manos de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias por nuestra hermana Adriana. Bendícela en su cumpleaños, Señor. Gracias por ella. Fortalécela y guárdala, Padre Celestial, también y a toda su familia. Te seguimos rogando, Padre, por nuestra hermana Adriana, por nuestro hermano Claudio, sus hijos, por la salud de ellos, que tú les recuperes, por la salud de nuestro hermano Rafael. También bendice a nuestra hermana Aida, bendice a todos nuestros hermanos, oh Padre, que están en algún quebranto de salud, la salud del hermano Fernando y todos así, oh Padre. Bendice también, oh Padre Santo, los trabajos de los hermanos, su salir, su entrar, oh Padre Santo, guárdanos en todo momento. Bendice todo lo que se está haciendo para predicar y enseñar, oh Padre, de la Iglesia de Cristo aquí, de todas las congregaciones que trabajan en esto mismo, en el mismo camino, Padre, de evangelizar y de predicar. Gracias, Padre, por todas las oraciones que has respondido, que nos has ayudado. Gracias, Señor, por el consuelo también y el cuidado que has tenido de nosotros. Gracias, Padre Santo, por proveer para las necesidades diarias y gracias, Señor, también por las provisiones espirituales. Te pedimos la bendición para los reyes, para los que están en eminencia. Te pedimos, Padre, que les bendigas con arrepentimiento para salvación y vida eterna. Te pedimos por los enemigos. Te rogamos, amado Señor, que bendigas grandemente esta semana que se inicia, Padre, y hemos comenzado como se debe comenzar, tomando en cuenta a nuestro Rey, a nuestro Redentor, aquel que murió por nosotros y muy agradecidos hoy conmemorando su muerte, sepultura y resurrección. Padre, muchísimas gracias por todo esto que nos concedes, que nos permites. Que sea tu nombre bendito por los siglos de los siglos. Que las naciones, Padre, nos humillemos delante de ti y que tu voluntad sea hecha, Padre amado, en la tierra como se hace en el cielo. En el nombre de Cristo, gracias por todo, Padre Celestial. Amén. Muchas gracias, hermanos, a todos ustedes. El Señor los guarde y los bendiga. Amén. Siempre. Hoy en la noche tenemos tiempo de oración, cánticos y lectura de la Biblia. Y estamos iniciando un programa con el hermano Carlos Mejía en las mañanas. Vamos a tratar de hacer un programa que vamos a transmitir por Facebook en la página de la iglesia, donde vamos a estar orando y también leyendo las escrituras y estas cosas en las mañanas. Vamos a estar ahí en
vamos a estar posteando eso en el muro de la iglesia en Facebook, el horario y todo eso, y si tienen peticiones, pues las pueden escribir ahí, y en las mañanas vamos a estar haciendo esa labor. Los que quieran se conectan o nos escuchan, algo así. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias. Saludos a los que están conectados a través. Bendiga, hasta luego, que estén muy bien. Feliz día. Bendiciones para todos.